Es increíble lo lindo que trabaja esta pinza. La he utilizado en todo lo que se ha podido. Plomería, electricidad. Está dentro de un bolso que prácticamente usamos todo el verano para todo. Y digo usamos porque estuvo viniendo todo el verano mi sobrino. Eh, y nada, se la ha bancado re bien la pinza, espectacular. Lo mismo, bueno, este es un alicate segmento liviano de Inco que ya estaba en la transición, o sea, no terminó de ser todavía el último modelo de la línea liviana, pero estaba en la transición. La verdad, observen acá, eso es uso, netamente uso. No se ha mellado, no se ha desafilado. Espectacular, la verdad fueron muy buenas herramientas económicas, esas dos unidades. Otra que me ha sorprendido para bien y me gustó usar y no me arrepiento. De hecho, quizás alguna vez fantaseo con tener algún segundo elenco de estas, que son las cabezas de cobra mirando al noroeste, o las conocidas como mamba negra, yo le llamo las mamba negra, de la línea Blackjack, pero bueno, son las mamba negra, muy buenas, desde la de 12 pulgadas hasta la de 7, que la tengo acá. Es linda a la mano, o sea, se puede trabajar en lugares que por ahí con otra no llegás, con una buena apertura. La verdad, a mí me han sorprendido para bien. La línea de la mamba negra me han sorprendido para bien. La de 12 pulgadas la tengo en el bolso, como acá estoy con la cartuchera, obviamente no entra. Bueno, tenemos el jueguito de llaves Allen Inco, sin bola cardánica, toda la pavada esa. Que bueno, a muchos les gusta, otros no entienden ni para qué está. Yo quiero que sepan que he cortado trabajando, un par de llaves Allen con bola cardánica. Por una cuestión muy lógica y muy simple. Vienen debilitadas, y estoy hablando de la marca Bremen, para que no digan que... Vienen debilitadas en un área donde la herramienta va a sufrir torque, va a sufrir torque. Y no les estoy hablando de usarla en distintos grados, la estaba usando a modo llave Allen común. Por longitud tenía que usar la parte larga, si no, obviamente usaba la otra. Y me ha quedado la bola cardánica dentro del bulón. La llave Allen se corta y queda como una llave Allen común automáticamente. Después, si uno quiere, en la moladora de banco la deja planita, pero queda perfecta. El tema es sacar la bola cardánica del bulón, que con un punto y un martillo sale, pero en algunos lugares, como las poleas de cigüeñal, que muchos van a decir, para eso se usa otra cosa. Cuando no te entra el tubo, no te entra la pistola de impacto, eso viene para sacar con llave Allen, fue así siempre. Con estas no tenés ese problema. Me voy, Tano, puse a llorar lo que te hizo Jorge. Chao. Un grande, Gregorio. Gregorio, quédate tranquilo que las cuentas apócrifas van a estar silenciadas, bloqueadas, borradas, no sé, no van a estar en el canal. No voy a ser yo quien lo haga, pero ya no van a participar. Alejandro, ¿cómo va, mi amigo? Bienvenido, Alejandro. Un gusto tenerte. Nueva oficina. No, este es el taller de Antonio. Alejandro, querido. Es el taller de Antonio. Tenía que venir a acomodar algunas herramientas. Estaba de paso y digo, bueno, en vez de hacer el video,